tenemos que construir una sociedad más inclusiva. Los entornos son discriminantes. Una persona no puede simplemente andar en la calle porque no hay aceras. Mucho menos ni voy a hablar de silla de ruedas. Uh-huh. Pero una persona mayor con una andadera no puede andar en la mayoría de las aceras. Una persona como yo que utiliza un bastón para movilizarme, tampoco, porque hay huecos, hay alcantarillas, no hay aceras. Los buses tampoco son accesibles. Tenemos casos de compañeros usuarios de silla de ruedas que los buses simplemente no paran. ¿Ves? Entonces podemos hablar de tantas cosas. Y vamos a hablar de un tema sumamente importante al cual queremos darle mucha visibilidad, porque el próximo 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos acompaña esta mañana el licenciado Anthony Latorre, coordinador de la Asociación de Baja Visión de Panamá. Buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Y como bien lo dijiste, la intención nuestra es venir a promover la caminata del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que se va a realizar el próximo martes 3 de diciembre a las 8 a.m. Vamos a partir de los estacionamientos del PriceSmart de Vía Brasil, caminando por la Vía España hasta la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, la que está al lado de los Consultorios América, donde ahí terminaremos con una Santa Misa, que es más o menos como a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados a asistir, a participar, a apoyar, porque es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, pero es algo que atañe a toda la población. Claro. Y necesitamos el apoyo de todos también. Usted me decía algo bien interesante antes de empezar la entrevista, y es que antes a este día se le mal llamaba el Día de la Discapacidad. Ajá, sí. Pero se cambió. Ah, sí, explíquelo usted mejor que yo. No. Lo que pasa es que como muchas fechas, ajá, ¿no? Que se celebra el Día de la Discapacidad. O sea, yo no celebro la discapacidad, uh-huh, como, güey, tengo una discapacidad, qué chévere, mira que me siento contento y vamos a celebrar la discapacidad. Sino que este es el Día de las Personas con Discapacidad, donde se hace visible, se visibiliza a las personas con discapacidad. Y en este caso, como nosotros, que somos diversas organizaciones, fundaciones, y clubes o grupos de familias que tienen niños o jóvenes con ciertas condiciones, que estamos unidos para esta caminata, porque la discapacidad es de todos. Yo represento a la discapacidad visual, o mi condición es visual, uh-huh, pero el día de la caminata estamos todos unidos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tenemos las mismas barreras, tenemos los mismos problemas. Claro. Y bueno, es la persona a la que se debe celebrar al final, ese ímpetu que tiene el ser humano, esa adaptabilidad, esa resiliencia que presenta frente a todas las limitaciones. Y aquí un aspecto importante, porque la palabra limitación tiene muchos componentes, pero hay un aspecto que no depende quizás de la persona con discapacidad, sino de la sociedad, que no quita esas barreras. ¿Cómo miramos o cómo abordamos ese aspecto? Porque hay un problema social que es latente y que no podemos obviar. Correcto. Bueno, varios temitas ahí. Uh-huh. Primero, yo siempre le explico a las personas, porque hemos visto ciertas personas en puestos importantes que todavía se refieren a nosotros como los discapacitados, uh-huh, ¿no? Hasta una vez, hace unos meses atrás, escuché impedido, ¿no? Nosotros no somos impedidos, nosotros no somos discapacitados, nosotros ante todo somos personas. Al igual que tú, al igual que todo. Y eso se merece un respeto. Entonces, lo que yo le digo, mira,
Mi nombre es Anthony, mi apellido es Latour, mi nombre es persona y mi apellido es con discapacidad. Además de eso, algo muy importante que pues como que está ahí, pero que la gente no lo conoce mucho, es la resolución 108-2016 del 14 de julio del 2016, en la cual se insta a que se use el término persona con discapacidad. Entonces, esa resolución del 2016 reafirma el uso del término de personas con discapacidad como la manera correcta. Estamos en el 2024 y todavía estamos oyendo discapacitados. Y esto es en base a la Convención de los Derechos Humanos o de las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y a los múltiples tratados y acuerdos que Panamá tiene ya firmados ante diversas organizaciones. Entonces, empecemos como personas con discapacidad. Ok, barreras, problema social, problema de que, muy importante, que todos sepan que la discapacidad llega a tu vida en cualquier momento. Hoy estoy yo aquí. Mañana no sabes quién más va a estar en esta silla hablando de la discapacidad. Porque es muy fácil, pues cualquier persona sale de aquí, se tropieza a las escaleras, se hace un daño en la columna y queda en silla de ruedas. ¿Me explico? Todos nosotros, debido al desgaste de la edad y de la vida, de repente los ancianos los ves que se les rompe la cadera, quedan en silla de ruedas. O sea, a la larga, todos tarde o temprano tenemos una discapacidad. Y la discapacidad se nace o se adquiere. Y si se adquiere, es por dos cosas: por una enfermedad o por un accidente. En mi caso fue una enfermedad que me dio hace 7 años. Yo tenía una vida normal, como todo, normal entre comillas, pues como decir, y por una enfermedad, pues quedé con esta discapacidad visual en grado de baja visión, porque en discapacidad visual tenemos las personas ciegas y las personas con baja visión, ¿okay? Entonces, es importante recalcar eso, porque lo que nosotros estamos peleando hoy aquí no es por Anthony, no es por los diferentes dirigentes de las personas con discapacidad que vemos a diario, sino es por todos los que vienen detrás. Los niños, los jóvenes que están apenas en las escuelas, que van a salir al mundo laboral, a la universidad. Hay que irles abriendo el camino, pero sobre todo tenemos que construir una sociedad más inclusiva. Los entornos son discriminantes. Una persona no puede simplemente andar en la calle porque no hay aceras. Mucho menos, ni voy a hablar de silla de ruedas. Pero una persona mayor con una andadera no puede andar en la mayoría de las aceras. Una persona como yo, que utilizo un bastón para movilizarme, tampoco, porque hay huecos, hay alcantarillas, no hay aceras. Los buses tampoco son accesibles. Tenemos casos de compañeros usuarios de silla de ruedas que los buses simplemente no paran. ¿Ves? Entonces podemos hablar de tantas cosas negativas, pero nosotros ya sabemos todo lo negativo. Y nosotros lo que queremos hacer es crecer lo positivo. Claro. ¿Ves? Y en eso quiero resaltar, las personas con discapacidad, todas, somos personas que hemos estudiado, somos profesionales, somos personas capaces. Nosotros no queremos ser una carga del Estado, nosotros queremos ser parte de ese engranaje productivo para el país. Porque ante todo, como empezamos a hablar, somos personas. Claro. Y yo puedo contribuir al crecimiento de mi país si me dan la oportunidad. No es que me den la oportunidad. Si se hacen las adecuaciones
y los ajustes razonables en las equiparaciones para que entonces quedemos a igual nivel y podamos entonces desempeñar nuestros trabajos. Claro, y quiero hacer un poco más de énfasis en el tema de persona porque al ser personas todos tenemos los mismos derechos indistintamente. Y ahí aquí esto no evalúa la condición sino el derecho. Correcto. Y indistintamente de la condición que nosotros tengamos, el derecho se tiene que cumplir. Correcto. Y aquí viene un componente importante y por eso hago un poco de énfasis en el tema de la solidaridad ciudadana y me quedo reflexionando en lo que usted dice de que esta condición se puede adquirir, o sea que está latente la posibilidad de cualquiera de nosotros en algún momento adquirir una condición de discapacidad. Eso tiene que llevarnos a la reflexión diaria de cómo nosotros adecuamos toda la infraestructura, por ejemplo, para que en caso de que eso ocurra, porque no es que va a dejar de ocurrir porque hacemos entrevistas y hacemos concienciación, son situaciones que se dan en la vida de manera fortuita. Correcto. Pero ¿cómo nos preparamos para eso? Lo que pasa es que si te casas, ¿te preparas para el divorcio? No. Claro que no, exacto. Entonces, si tienes una vida profesional familiar, ¿te preparas para una discapacidad? No. Simplemente llega y cuando llega, entonces es que empieza a cambiar tu vida. Empieza un periodo de duelo, de aceptación, de reconocimiento, que para ese periodo de duelo que todo el mundo pasa, inclusive las madres cuando dan a luz, que en el momento que nace el niño tiene una complicación y queda con algún tipo de condición, no tanto discapacidad, porque pueden haber condiciones, ¿cómo se prepara la mamá? ¿Ve? Entonces hay un periodo de duelo donde hay que superar, hay que buscar ayuda psicológica, porque lo primero es el rechazo, siempre, en el momento, o no sabemos cómo aceptar una condición. Y no hablemos de discapacidad, hablemos de que cuando tú estás en un entorno familiar y llega una noticia de que un familiar tiene una enfermedad terminal o una enfermedad grave, ¿tú te preparas para eso? No, no es que por qué me voy a preparar para discapacidad, pero es que no es algo que está como en mis planes. Exacto. Y cuando dijiste se adquiere, un ejemplo que yo admiro, que yo sé que muchos admiran, es César Barría. Claro un que accidente, pierde la pierna, entonces ahora anda con una prótesis y nada en el Bósforo y nada en el Canal Inglés. Y él ha hecho, como hacemos muchos, y es la clave, es que nos empoderamos de la discapacidad y entonces la hacemos una fortaleza. ¿Ves? Cuando tú sabes quién tú eres como periodista, cuando tú sabes quién eres como profesional y tú te empoderas en tu rol, y yo me empodero en mi discapacidad y en mi condición, entonces yo puedo salir al mundo a defender, a luchar, a vivir mi vida y también ayudar a los otros compañeros, porque no todos la tienen fácil tampoco. Ese es otro tema. Que en la discapacidad hay muchas aristas que afectan en el tema social, en la educación, el entorno donde viven las personas. Yo siempre digo que cuando tú pasas el puente de las Américas, eso es un metaverso totalmente, así como los de Marvel y Avengers, eso es un metaverso totalmente diferente. Allá todo es diferente, ¿no? Sin buscar polémica, pero las instituciones no funcionan de la misma manera, los hospitales no funcionan de la misma manera, no hay especialistas, no hay tanta educación. Muchas de las discapacidades pudieran haber sido de repente prevenidas si hubiera una campaña de prevención. ¿Ve? Entonces, hay de todo y no es fácil. No es fácil, pero por eso es que nosotros, entonces ahora viene el comercial,
estamos invitándolos a todos el Claro. 3 de diciembre a la caminata para visibilizar. Y que no solamente es todo esto, sí que nosotros queremos que se hagan cambios importantes. Pero cambios importantes a nivel social, a nivel político, a nivel laboral, en todos los sentidos. Porque la discapacidad, y ojo, Ujú. muchos usan el término como personas con capacidades diversas. ¿Ven? Porque ahora yo te voy a preguntar, y esto lo hice anteriormente en un podcast, Ujú. yo te pregunto, ¿tú sabes leer braille? No se lee braille. Ajá. ¿Y tú sabes usar un bastón para desplazarte? Tampoco. Entonces, ¿quién aquí está en desventaja? ¿Quién es el discapacitado, como quien dice? Yo sí sé, entonces yo Ujú. sé más que tú. Así es. Entonces, yo no tengo una discapacidad como tal, porque si yo te vendo los ojos, yo puedo ir caminando Así es. bien en la calle y tú no. Ujú. Entonces, ahí es donde viene la equiparación. Ujú. ¿Ves? O sea, si un usuario de silla de ruedas tiene las rampas con los 7 grados de inclinación que deben tener, y no las que está descubriendo Arquiterror, entonces, él puede llegar a donde tiene que llegar y trabaja. Y si las oficinas Ujú. tienen los espacios para que las personas con silla de ruedas puedan trabajar, lo pueden hacer. O las personas que tienen discapacidad visual, una mejor iluminación, pueden tener equipos adaptados con tecnología, con lectores de pantalla, y pueden trabajar eficientemente y pueden trabajar a la par de cualquier persona. Simplemente que mi pantalla tiene un lector de pantalla y el tuyo no. Y ahí es donde viene la equiparación. Claro, adaptar a las capacidades adquiridas Ujú. para esas personas que no tienen, digamos, las otras capacidades que posee las otras personas. Y en el caso que usted menciona, la verdad es muy interesante porque es verdad. Te pongo otro ejemplo bien, Claro que sí. bien chévere, Ajá. bien. Hablemos de los neurodivergentes. Ok. Okay, esa no es la trilogía de los divergentes. No es la película de Divergentes. Sí, Ah, ok. los neurodivergentes, como se le llaman, a las personas que tienen autismo. Ok. Y ese es otro tema importante. No es que la persona tiene autismo, porque eso también lo escuché de una niña. Y dice, es que el autismo yo no lo dejo aquí, me lo llevo y me lo pongo como una camisa. No es que yo soy autista. Yo soy autista. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes autismo, tu cerebro trabaja de diferentes maneras. ¿Me explico? Ujú. Y entonces, son muy inteligentes, son muy capaces, pero de repente no son verbales. O de repente tienen dificultad en la interacción social, pero pueden resolver un problema en crisis, sobre todo también los que tienen TDAH, que es trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH, y pueden ver, como quien dice, desde afuera del bosque y resolver el problema cuando todo el mundo está en un momento de crisis y no sabe qué hacer. Entonces, todos tienen diferentes maneras de ver las cosas y de trabajarlas. Y eso es lo bonito de la discapacidad, que somos personas que que somos capaces de trabajar y queremos hacer esto. Queremos estar en la sociedad. Y otro concepto es que vamos a incluirte. Vamos a hacer la inclusión. Pero tú naciste en tu casa. Ujú. O sea, tú naciste en un hospital, tú creciste en tu casa, Ujú. ¿verdad? Tú formabas parte de tu familia y formabas parte de una comunidad y formas parte de una sociedad. Ujú. Entonces, tienes una discapacidad, quedas en silla de ruedas o quedas ciego. Entonces, ¿qué hacemos? Te sacamos y te tiramos allá a lo lejos. Entonces, yo te estoy excluyendo y te estoy discriminando. Ujú. Y entonces después la sociedad viene y dice que, ay, vengan, vamos a incluirlo. Pero ¿por qué me vas a incluir si yo estaba incluido? ¿En Claro. qué momento me excluiste? Exactamente. Entonces hay como
varios conceptos que son un poco difíciles de digerir y es bueno que la sociedad sepa al respecto. Pero yo quiero tomarme un minutito. Por supuesto que para de los 38 que ya me tomé. No, mentira. Porque mira, en cuanto a la caminata como tal, el lema que tenemos este año es soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo. El papel de la innovación en el impulso del mundo en el impulso de un mundo accesible y equitativo. Y me dirás, ¿y cómo trago eso? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo lo mastico? Bueno, eso es tan sencillo como que el desarrollo desarrollo de políticas de inclusión requiere soluciones transformadoras que integran la innovación como motor principal. Y la innovación es de aspecto social, es aspecto tecnológico y es aspecto general y global. Panamá tiene todas las leyes de discapacidad que necesitamos y leyes hasta de primer mundo. Pero están... no se fiscalizan. Nos quedamos en la parte de la ejecución y aquí es donde viene quizás el otro componente importante, que es el que la sociedad realmente entienda la necesidad de que esto se ejecute. Claro. Por ejemplo, está la ley de enfermedades raras, que es una ley florero que se creó, si no me equivoco, y allá mis colegas de enfermedades raras, hace 10 años y todavía no arranca. Uh-huh. Y no hay presupuesto, no hay fiscalización. Ahora con el INEC se está haciendo se va a hacer una encuesta nacional de personas que tienen enfermedades raras, porque es que la ley no arranca porque no hay número. ¿Ves? Entonces, hablando de números, ¿recuerdas cuánto fue el censo de población, el último? Fue poco más de 4,2 millones. Sí. Somos. Y de eso, estimado, porque todavía no hay cifras concretas hasta donde tengo entendido, estamos hablando de que hay un 12,4% de personas que tienen discapacidad en Panamá. Y si hacemos las matemáticas que ya las hice acá, estamos hablando de 500,000 de personas. Mucha gente. Y todos los días se suman más personas, ¿ah? Esto no para. Y, bueno, somos 500,000 de 4,2. Pero eso no acaba ahí. Porque mi discapacidad tiene un impacto o un alcance. Uh-huh. Y ahí es donde viene la importancia de todo lo que nosotros hemos estado luchando, hemos estado exigiendo. Y nosotros no somos los revoltosos que vamos a la calle. Nosotros nos sentamos en mesas, en CONADI, en las autoridades y hacemos propuestas. Uh-huh. O sea, nosotros somos sumamente proactivos dentro de defender nuestros derechos. Pero ¿qué pasa? Mi discapacidad de 12.4 que somos sube hasta 34%. Y eso es 1.400.000 personas. ¿Por qué? Si tú tienes una persona cuadraplégica, uh-huh, que tienes una discapacidad, ¿quién lo cuida? Tú tienes un niño que nace con autismo. Uh-huh. Tú tienes un hijo que después, o que tiene parálisis cerebral, o alguien que tiene un accidente y queda encamado. O puede ser una discapacidad mental. ¿Quién los cuida? Al final es un problema social que nos involucra a todos. Y hablo... Porque quiero explicar lo que digo con problema social. Porque si no abordamos esto con la premura necesaria, estamos dejando sin resolver un aspecto tan importante como el que usted mencionaba, que son profesionales que están
deseosos de seguir aportando porque están aportando muchísimo a la sociedad y no lo estamos mirando. Creo que eso hay que rescatarlo, que lejos de marginar, de victimizar, hay que todos trabajar en conjunto porque somos parte de la misma casa común. Correcto. Y para eso, terminando el punto anterior, que sí quiero recalcar, ¿quién cuida a esa persona? Un familiar, una mamá, una abuela, un tío. Ese tío no va a trabajar porque cuida a la persona. Ese tío, ¿con qué se va a jubilar si no cotiza? Así es. Entonces, mi discapacidad arrastra a estas otras personas. Por eso es que hablamos un 34%. Ahí cerramos esto. Entonces, la parte esta social. Mira, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, hasta que tú no quedas en estos zapatos, la gente no le pone el interés. Porque es normal, nadie se prepara, nadie lo... Pero existen profesionales ahorita mismo, graduados en licenciaturas, hay unos que tienen diplomados y no pueden conseguir trabajo. Así de sencillo. ¿Por qué? Hay una ley que dice que las empresas deben tener un 2% de personas con discapacidad contratadas. Así es. ¿Quién las fiscaliza? Mitradel. Bueno, eso es una gran pregunta. O sea, debería. Y las empresas de las multas que se hacen, esas multas van a un fondo de la Senadis. Para parte del presupuesto de Senadis. Pero entonces, está la ley, ¿quién la fiscaliza? Entonces, hasta que no haya una inspección o alguien no haga una denuncia, de repente no se da la capacidad. Y ojo, no estoy hablando, no quiero caerle encima al Ministerio de Trabajo, a Mitradel, porque nosotros hemos tenido relaciones con ellos, inclusive sí, tenemos totalmente. compañeros que trabajan ahí. Pero como usted lo dice, no escuchamos como que una denuncia tal, o sea, eso no se escucha, no se mediatiza. Exactamente. Y entonces, mira, te gradúas en comunicación social y entonces te quieren ofrecer un trabajo en una bodega, en un supermercado. O te quieren ofrecer un trabajo de aseador en un restaurante de comida rápida. Sí, te están dando un trabajo, pero no con tus habilidades, con tus lo que uno sueña con ser. Todo lo que te cuesta a ti estudiar en tu vida para poder llegar a la cúspide de lo que quieres empezar a hacer de tu carrera, para que entonces te digan, bueno, tienes un diploma en comunicación social, tienes un periodismo, tienes esto y esto, pero ahorita lo que tengo para ti es trabajo de contabilidad para llevar los asientos contables. Licenciado Anthony, la verdad es que esto es importante y da para más. Tengo que avanzar porque se me acabó el tiempo, pero esa invitación nuevamente al 3 de diciembre para... Correcto. El 3 de diciembre, como ya estamos cortos en el tiempo, 3 de diciembre en el estacionamiento del Price Bar de Villa Brasil a las 8 p.m. arranca la caminata. ¿8 p.m.? Perdón, 8 a.m. 8 a.m., ok. Sí, 8 a.m. Gracias por la corrección. A las 8 de la mañana, 8 de la mañana. Y todos están cordialmente invitados a participar en la caminata. Las otras asociaciones, movimientos que nos están escuchando pueden traer sus pancartas, sus estandartes. Es una caminata festiva y vamos a terminar en la iglesia de Nuestra Señora Lourdes con una santa misa. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio Ancon, y con mucho gusto cualquiera de nosotros puede venir a seguir hablando de este tema. A celebrar a las personas que han sido resilientes. Amén. Claro que sí. Vamos a cambio comercial. Gracias al licenciado Anthony Latour por acompañarnos. Ya lo sabe, 3 de diciembre y volvemos de inmediato.